Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Primera parte. En pos de la utopía. 7. Las comunas del pueblo. Un día después de la reunión con Khrushchev en la piscina, Mao llamó a Li Shishui a su presencia. Eran las 3 de la madrugada y Mao quería que el médico le diera una clase de inglés. Luego, a la hora del desayuno, un Mao más relajado le entregó a Li un informe sobre la creación de una comuna del pueblo en su provincia modelo, Jiangnan. Es un acontecimiento extraordinario, dijo Mao, entusiasmado con la fusión de cooperativas agrícolas más pequeñas en un colectivo gigantesco. Esta expresión, comuna del pueblo, es genial. Quizás sería este el puente con el comunismo que Stalin no había logrado encontrar. Poco después de que la batalla para la conservación de aguas se pusiera en marcha en otoño de 1957, las granjas colectivas habían empezado a fusionarse en entidades mucho más grandes, sobre todo en regiones donde se requería mano de obra en abundancia. Uno de los colectivos más grandes se constituyó en Shayanshan, Yan'an, donde unas 9.400 unidades familiares se fusionaron en una gigantesca unidad administrativa, pero habría que ir hasta el distrito de Shushui para encontrar la inspiración que había impulsado las comunas del pueblo. Situado a unos 100 kilómetros al sur de Beijing, en los secos y polvorientos parajes rurales del norte de China, marcado por inviernos duros, inundaciones primaverales y un suelo calcinado que apenas alcanzaba a producir cereales suficientes para que sobrevivieran los aldeanos, Shushui, un distrito pequeño con unas 300.000 personas, no tardó en llamar la atención del presidente. El dirigente local, Zhang Guosheng, entendía los proyectos de irrigación como una especie de campaña militar. Reclutó a una mano de obra de 100.000 hombres y dividió a los granjeros en batallones, compañías y pelotones al modo militar. Cortó todos los vínculos con las aldeas e hizo que la tropa viviese al aire libre, durmiera en barrancones improvisados y comiese en cantinas colectivas. La estrategia de Zhang resultó muy efectiva y en septiembre de 1957 se ganó la atención de la clase dirigente de Beijing. Tang Shenling, sobre todo, estaba entusiasmado. En febrero de 1958 exclamaba: "El distrito de Shushui ha creado una experiencia nueva en conservación de aguas". Al organizar colectivamente a los aldeanos en unidades disciplinadas que respondían a la llamada con precisión militar, Zhang había resuelto simultáneamente el problema del trabajo y del capital. Otros distritos tenían problemas de mano de obra porque los hombres abandonaban los campos para trabajar en planes de irrigación. Zhang, en cambio, desplegaba sus tropas en una revolución continua, acometía un proyecto tras otro, lanzaba una nueva ola cuando la anterior se hallaba en su punto más alto. Los términos claves eran militarización, Yunxiwa, preparación para el combate, Shandouwa, y sumisión a la disciplina, Yiluhua. Cada una de las brigadas se hacía responsable de 7 hectáreas de terreno, de las que se exigía un rendimiento anual de 50 toneladas. Zhang explicaba: 2 o 3 años de duro trabajo van a transformar nuestro entorno. Y Tang Shenling exclamaba con entusiasmo: en tan solo 2 temporadas vamos a dar un gran salto adelante. Mao leyó los informes y añadió el siguiente comentario: tenemos que promover a gran escala la experiencia de Shushui. Unas semanas más tarde, el Renmin Ribao elogió Shushui y declaró que la militarización de la mano de obra era la clave del éxito. Entonces, en un breve artículo publicado el 1 de julio de 1958 en Hongqi,
bandera roja, Chen Boda, el hombre que escribía los discursos del presidente, se imaginó a los granjeros armados como milicianos y unidos en gigantescas comunas. La nación en armas es absolutamente vital. Mao hizo un tour publicitario por el país y visitó Hebei, Shandong y Yan'an. Elogió la regimentación de los granjeros en batallones y pelotones y alabó las cantinas, jardines de infancia y residencias de ancianos que liberaban a las mujeres de las cargas domésticas y permitían enviarlas a la línea del frente. Proclamó: «La comuna del pueblo es grande». China se hallaba en plena movilización porque los cuadros locales de todo el país compitieron durante el verano en fusionar las granjas colectivas en comunas del pueblo. Hasta 20.000 unidades familiares podían llegar a integrar una unidad administrativa básica. A finales de 1958, la totalidad del campo se había colectivizado en unas 26.000 comunas. Llegaron las vacaciones que los máximos dirigentes se tomaban todos los años en el complejo playero en Beidaihe, grandes y lujosos bungalows con vistas al mar, y Mao se marchó convencido de hallarse al borde de una ruptura sensacional con el pasado. El 23 de agosto de 1958, poco antes de que empezaran los duros bombardeos contra Quemoy, manifestó su desprecio por el rígido sistema de incentivos materiales concebido por Stalin. El excedente de cereales nos permitiría poner en marcha un sistema de intendencia. Este socialismo que construimos alimenta los brotes del comunismo. La comuna del pueblo era el puente dorado que conducía al comunismo. Suministraría alimento gratuito a todo el mundo. Si lográramos distribuir la comida sin coste alguno, se produciría una gran transformación. Barruntó que dentro de unos 10 años las mercancías abundarán, los estándares morales se elevarán. Ahora podemos dar los primeros pasos en el comunismo con la comida, el vestido y la vivienda. Cantinas colectivas, comida gratuita, eso es el comunismo. Zhang Guosheng, que se había convertido en una estrella durante las reuniones veraniegas del partido en Beijing, respondió a las afirmaciones de Mao y predijo confiadamente que el comunismo llegaría hacia 1963. El 1 de septiembre, el Renmin Ribao declaró que en un futuro no muy lejano, la comuna de Sushui conduciría a sus miembros hasta el paraíso en el que cada uno podría consumir de acuerdo con sus necesidades. Una semana más tarde, en plena euforia nacional, Liu Shaoqi visitó la comuna. Había sido el primero en prometer el comunismo. En julio había afirmado ante los trabajadores de una planta eléctrica: «China va a entrar pronto en el comunismo, no tardará mucho. Algunos de vosotros ya lo veis venir». Añadió que no necesitaría una década para alcanzar a Gran Bretaña, bastaría con 2 o 3 años. Después de ver las comunas, propugnaba un sistema de intendencia en el que la propia comuna proveería gratuitamente la comida, la ropa, el alojamiento, los cuidados médicos y todos los otros bienes esenciales para la vida cotidiana. A finales de mes, en el distrito de Fangshan, Shandong, prometió solemnemente en un gigantesco acto frente a millares de activistas del partido que en 1960 se atravesaría el puente que conduce al comunismo. Mao estaba excitado. Este documento es bueno de verdad, es un poema y parece que puede hacerse realidad. Las comunas del pueblo satisficieron la demanda creciente de trabajo por parte de los cuadros locales, porque estos se esforzaban por cumplir tareas cada vez más onerosas como parte del gran salto adelante. Pero los aldeanos no sentían el mismo entusiasmo. Desde que la vida cotidiana había empezado a regirse de acuerdo con criterios militares, los aldeanos eran soldados de infantería que tenían que combatir en la línea del frente, organizados en batallones y pelotones, mientras que las brigadas de choque podían efectuar una marcha como parte de la guerra móvil. La posición que se asignaba a una revolución dentro de la sociedad era su puesto de centinela.
mientras que un grupo de personas que trabajaban en un proyecto de grandes dimensiones era un gran ejército. Los términos marciales tenían su correlato en la propia organización militar. Cada persona es un soldado, había proclamado Mao, y la formación de milicias populares contribuyó a regimentar al resto de la sociedad en las comunas del pueblo. Nuestro ejército no conocía nada que se pareciera a un salario, ni a un domingo, ni a la jornada de 8 horas. Todos nosotros éramos soldados rasos. El verdadero espíritu del comunismo cobra vida al poner en pie un gigantesco ejército del pueblo. Tenemos que revivir las tradiciones militares. Y explicaba: el comunismo militar de la Unión Soviética se basaba en la obtención de cereales. Nosotros tenemos 22 años de tradiciones militares y nuestro comunismo militar se basa en el sistema de intendencia. Los misiles balísticos y las bombas atómicas no asustarán jamás al pueblo chino, clamaba el Renmin Ribao durante el bombardeo de Quemoy. La nación se alzó como un solo hombre, dispuesta a luchar contra las fuerzas del imperialismo. 250 millones de hombres y mujeres habían de transformarse en un mar de soldados. En octubre, 30 millones de milicianos en Sichuan hacían 2 horas de instrucción militar por la noche. En Shandong, 25 millones de luchadores eran el ejército principal, en la línea del frente de la producción de cereales y acero. Tan solo en el distrito de Yingnan, 70.000 de estos hombres ya entrenados tomaron a su cargo a 500.000 de aldeanos en la batalla por el arado de gran profundidad. En Heilongjiang, norte de Manchuria, había 6 millones de milicianos. Se inculcaron hábitos marciales a 9 de cada 10 hombres jóvenes. Zhang Shenlin desvariaba en torno a la milicia. Dictaminó que todos los adultos tenían que aprender a emplear las armas de fuego y disparar 30 balas por año. En realidad eran muy pocos los que llevaban armas de fuego. La mayoría no hacía más que seguir la corriente. Al salir de trabajar se entrenaba de mala gana en el campo con unos pocos rifles demasiado antiguos, pero un pequeño número sí aprendía a disparar con munición de verdad y recibía una instrucción propia de tropas de asalto. Iba a tener un papel clave en el mantenimiento de la disciplina, no solo durante el frenesí de la fundación de las comunas, sino también durante los años del hambre que vendrían. El movimiento miliciano y un pequeño cuerpo de luchadores formados introdujeron la organización militar en todas las comunas. Por toda China, los granjeros se despertaban al alba al toque de la diana y esperaban en fila en la cantina para recibir un cuenco de gachas de arroz aguadas. Los silbatos convocaban a la mano de obra y este se dirigía a los campos paso militar con banderas y estandartes al son de canciones de marcha. A veces los altavoces vociferaban exhortaciones a trabajar más duro y ocasionalmente tocaban música revolucionaria. Los activistas del partido, cuadros locales y milicianos cuidaban de la disciplina y en algunos casos propinaban palizas a los que no trabajaban lo suficiente. Al terminar el día, los aldeanos regresaban a sus viviendas, asignadas de acuerdo con el turno de trabajo al que pertenecían. Después, por la noche, se celebraban reuniones para evaluar el rendimiento de cada uno de los trabajadores y analizar las tácticas que se empleaban en la localidad. Las comunas se apropiaron del trabajo. Hombres y mujeres seguían las órdenes de los jefes de equipo, en la mayoría de los casos sin recibir una compensación adecuada. Zhang Xiali, secretario del partido, explicó en Mansheng: ahora que tenemos comunas, todo, salvo los orinales, es de propiedad colectiva. Incluso los seres humanos son de propiedad colectiva. El granjero pobre Li Shenqi lo interpretó como: haz todo lo que los cuadros te digan que tienes que hacer.
En consecuencia, los salarios quedaron prácticamente abolidos. Los miembros de cada uno de los equipos de producción trabajaban bajo la supervisión de un jefe de brigada y recibían créditos calculados de acuerdo con un complejo sistema basado en el rendimiento conjunto del equipo, el trabajo realizado y la edad y el sexo de cada uno de los trabajadores. Al finalizar el año, el ingreso neto de cada uno de los equipos se distribuía entre los miembros de acuerdo con sus necesidades y el excedente, en principio, se repartía conforme a los puntos por trabajo que había acumulado cada uno. En la práctica casi nunca había excedentes porque el Estado intervenía y se los apropiaba. Por otra parte, los puntos por trabajo se devaluaron rápidamente en el curso del Gran Salto Adelante. En el distrito de Yangning, al lado de Nanjing, un día de trabajo equivalía a 1,05 yuanes en 1957. Un año más tarde tan solo valían 28 céntimos. En 1959 su valor había descendido a no más de 16 céntimos. Los lugareños decían que el sistema de puntos venía a ser como tocar el tambor con un pepino. Cuanto más fuerte se golpea, menos se oye, porque los incentivos para el trabajo habían desaparecido. Algunos no cobraban nada. Shen Yuquan, un joven robusto entrevistado en febrero de 1961 en el distrito de Xiangtan, Hunan, recordaba que había llegado a ganar un total de 4,50 yuanes en 1958, con los que se había comprado unos pantalones. Al año siguiente lo enviaron a una mina de carbón donde no se contabilizaba el trabajo de ningún modo y no cobró nada. Hubo comunas que suprimieron por completo el dinero. En el distrito de Longshuang, Guangdong, los aldeanos que se vendían los cerdos recibían notas de crédito en vez de dinero de curso legal. Por ello, eran muchos los que preferían sacrificar a los animales y comérselos ellos mismos. Pero en muchos casos los aldeanos tenían que pedir prestado a la comuna, y con ello entraban en una determinada forma de trabajo forzado. Li Yeye tenía que acarrear estiércol durante todo el día para alimentar a su mujer, que padecía una enfermedad crónica, y a sus 5 hijos. No llegó a cobrar nunca. La gente como nosotros no tenía dinero, estábamos siempre endeudados. Teníamos que pagar nuestras deudas con la comuna. Zheng Dabai, barbero del norte de Sichuan, que tuvo que cuidar de una familia de 9 personas durante la hambruna, se endeudó tanto para comer que 50 años más tarde aún estaba pagando la deuda. En las comunas más radicales, los terrenos privados, las herramientas pesadas y el ganado tenían que entregarse al colectivo. En muchos casos lo único que se podía tener en propiedad eran los artículos más básicos. En palabras de Li Yingquan, máximo dirigente de Sichuan, hay que colectivizar hasta la mierda. Los aldeanos, a modo de respuesta, trataban de quedarse con tantos bienes como les fuera posible. Sacrificaban los animales, ocultaban el grano y vendían todo lo que tuviera algún valor. Al inicio del movimiento, Hu Yongming, granjero de las tierras húmedas y montañosas del nordeste de Guangdong, sacrificó 4 pollos y continuó al día siguiente con 3 patos. Luego les tocó el turno a 3 perras e inmediatamente después a los cachorros de estas. Para terminar, se comió al gato. Fueron muchos los que hicieron lo mismo. Los granjeros devoraban las aves y el ganado. Lo normal en las aldeas de Guangdong era que primero se comieran los pollos y los patos y luego los cerdos y las vacas. Las autoridades locales, interesadas con conseguir buenas cifras, llegaron a la conclusión de que el consumo de carne de cerdo y verduras había aumentado en un 60% con la llegada de las comunas. Esto era así porque los campesinos consumían el producto de sus terrenos privados por miedo a la colectivización. En Guangdong existía el siguiente dicho: lo que te comes será tuyo, lo que no te comas será de cualquiera. Una situación similar se dio en las ciudades, aunque los intentos de imponer comunas urbanas por lo general se abandonaron hasta unos años más tarde.
Durante las primeras semanas de octubre de 1958 se llegó a retirar $500,000 de yuanes del banco en un solo distrito de Guangzhou. En Wuhan estalló el pánico bancario. Una quinta parte de los ahorros se retiró de los bancos durante los días que siguieron a la fundación de la Comuna del Este. Algunos trabajadores de pequeñas empresas llegaron a venderse las máquinas de coser de las que dependían para el sustento y otros arrancaban el entarimado de sus casas para venderlo como leña. Personas en otro tiempo ahorradoras, temerosas de que les confiscaran su peculio, se lanzaron a un consumo ostentoso. Simplemente trabajadores se compraban cigarrillos de marcas caras y otros productos de lujo. Los había que incluso celebraban extravagantes banquetes. Los rumores dispararon los miedos colectivos. Se decía que en algunas aldeas no se permitía otra propiedad privada que una manta por persona y que todo lo demás era comunal. Incluso la ropa está numerada. El esfuerzo por incrementar la producción y alcanzar objetivos todavía más ambiciosos también comportaba la confiscación de viviendas. Al fin y al cabo, la comuna necesitaba ladrillos para las cantinas, los dormitorios colectivos, las guarderías y los hogares para gente mayor que se había planificado sobre el papel. En Manshen, como ya hemos visto, las casas se derribaron en un primer momento para transformarlas en fertilizante. La llegada de las comunas del pueblo agravó esta tendencia. Los aldeanos de todo el distrito empezaron a compartir sus casas y algunas familias acabaron durmiendo en camas improvisadas. A los granjeros recalcitrantes se les dijo: no se darán raciones de grano a los que no salgan de sus casas. En ciertas aldeas, una grandiosa visión de la modernidad justificó la eliminación de las casas antiguas. En la comuna de Wishan se derribaron 30 viviendas como paso previo para un plan utópico por el que calles pavimentadas y rascacielos sustituirían a las chozas de barro y los caminos polvorientos. No se llegó a construir ni un solo edificio nuevo, y algunas familias terminaron por instalarse en pocilgas o en templos abandonados, donde la lluvia se filtraba por el techo y el viento soplaba a través de paredes porosas construidas con barro y paja. Un aldeano gritó: «Que me destruyáis la casa es todavía peor que si profanarais la tumba de un antepasado». Pero eran muy pocos los que se atrevían a quejarse. La mayoría callaban, a veces con los ojos llenos de lágrimas, cuando un dirigente local pasaba sin decir palabra y señalaba con el dedo las casas que iban a destruirse. En el distrito de Dianyang, en Sichuan, un equipo de 11 personas fue de un lado para otro, pegando fuego a cientos de cabañas de paja. El eslogan principal era: destruir las cabañas de paja en una noche, erigir zonas residenciales en 3 días, construir el comunismo en 100 días. Algunas aldeas quedaron desiertas, pero, por el motivo que fuera, en ningún lugar se logró pasar de esta primera fase del plan, la destrucción. También por voluntad de regimentar la vida rural, se destruían casas específicamente para separar a los hombres de las mujeres. En Jiangning, Gansu, se pulverizaron unas 10.000 viviendas durante el gran salto adelante, por orden del dirigente provincial Zhang Shangliang. La mayoría de los desplazados no se instalaron en dormitorios colectivos, como se había previsto en las comunas modelo, sino que terminaron viviendo en la calle, en la más absoluta pobreza. Aparte de los aldeanos más pobres, las cantinas no gustaban, aunque solo fuera porque en colectivos tan grandes, con un presupuesto tan limitado, difícilmente podían atender a los caprichos, los gustos y las dietas de cada uno. Algunas personas tenían que recorrer varios kilómetros a pie para emplear las instalaciones colectivas. Según cuenta Zhou Xiaishou, máxima autoridad en la provincia de Hunan, más de 2/3 de los aldeanos de la provincia se oponían a las comidas comunales. Los cuadros tuvieron que ejercer presión por todo el país para lograr que los aldeanos fueran a las cantinas. En Manshen emplearon un método simple pero efectivo. Impidieron que el grano llegara a la aldea.
Las familias que seguían sin acudir, pues habían acumulado sus propias provisiones, fueron denunciadas como campesinos ricos que trataban de sabotear las comunas del pueblo. Entonces intervino la milicia, patrullaba por las calles y multaba a las familias que tenían la chimenea encendida. El último paso consistió en ir casa por casa y confiscar toda la comida y los utensilios. Una vez acudieron a las cantinas, los aldeanos se atiborraron para resarcirse, sobre todo porque las nuevas instalaciones se habían construido con dinero, comida y muebles confiscados a la aldea. En una de las comunas de Ma Sheng se requisaron para las cantinas unas 10.000 muebles, 3.000 cerdos y 57.000 kilos de cereales, así como incontables árboles cortados en terrenos privados para emplearlos como leña. Los aldeanos sufrían explotación en el trabajo, se les confiscaban las propiedades y se derruían sus casas, pero al mismo tiempo se les ofrecía la oportunidad de compartir los proyectos de sus dirigentes. El comunismo se hallaba a la vuelta de la esquina y el Estado se encargaría de proveerles todo lo necesario. La divisa, a cada uno de acuerdo con sus necesidades, se entendía literalmente y todo el mundo comía lo que podía mientras le era posible. Durante unos 2 meses, en un gran número de aldeas de todo el país, la gente se hinchó la barriga, siguiendo una directiva que Mao había dado en Sushui. Tendríais que comer más. Una persona puede comer hasta 5 veces al día. En las regiones donde había cultivos no destinados a la alimentación, algodón por ejemplo, las restricciones eran menos cargadas porque el Estado suministraba los cereales. Los trabajadores comían hasta hartarse y a algunos de ellos se les reñía por falta de apetito. Llenaban cubos con los restos del arroz y los hacían desaparecer por las letrinas. Los miembros de algunos equipos organizaban competiciones para ver quién lograba comer más y reñían a los niños que no comían lo suficiente hasta el punto de hacerlos llorar. Otros se tomaban al pie de la letra las palabras de Mao y, a fin de lanzar un Sputnik, comía 5 veces al día. Reservas de alimento que habrían mantenido a la aldea entera durante media semana desaparecían en un solo día. En el distrito de Yangning, Jiangsu, unos aldeanos devoraron 1 kilo de arroz por persona de una sentada. Este consumo demencial era todavía peor en las ciudades. En un solo día de finales de 1958, 50 kilos de arroz acabaron en el desagüe de un taller de Nanjing. Los bollos desechados habían cegado las letrinas. Un inspector puntilloso tomó nota de que el arroz acumulado en el fondo de un contenedor de aguas residuales tenía un grosor de 30 centímetros. En ciertas fábricas los trabajadores llegaban a engullir hasta 20 cuencos de arroz al día. Los restos se echaban a los cerdos. El festín no duró mucho.